si la propiedad de esta casa no se transfiere a mí, estoy contemplando un divorcio. Me sorprendió mucho cuando mi esposo de repente lanzó esta bomba. Esta casa guarda recuerdos preciosos de nuestra familia, y no puedo soportar deshacerme de ella, a pesar de mi apego emocional. Mi esposo me está amenazando y jugando con mis sentimientos. Desesperada, busqué la ayuda de mi padre. Soy Emily, una ama de casa de 30 años, dedicando mis días a apoyar y gestionar nuestro hogar. Me casé con Ion hace 2 años, y desde que dejé mi trabajo después del matrimonio, mi esposo ha sido el sostén de la familia. Sin embargo, nuestra vida tranquila dio un giro inesperado después de la muerte de mi suegro, lo que llevó a mi suegra a mudarse a nuestro apartamento. Sorprendentemente, me informaron sobre la mudanza de mi suegra el día antes de su llegada. Sin preocupación, mi esposo anunció su llegada inminente como si fuera lo más natural del mundo. Me tomó por sorpresa, y cuestioné la repentina decisión. Olvidé mencionar antes que mi madre también vendría a vivir con nosotros a partir de mañana. Tan pronto como mi esposo llegó a casa, mencionó casualmente su llegada, pidiéndome que preparara y limpiara. Me sorprendió la noticia. Pensé que solo venía de visita, pero mi esposo aclaró que se mudaría con nosotros. La decisión se tomó sin ninguna discusión previa conmigo, y al día siguiente, mi suegra llegó con mucho equipaje. Hace tiempo que no nos vemos. Me alegra ver que te ves bien. Mary, por favor, pasa. La recibí, sin embargo, parecía disgustada por alguna razón. Al entrar, cuestionó por qué no fui a recogerla, enfatizando que es de sentido común encontrarse en la estación, especialmente cuando sabes que tu suegra está llegando. Al cargar el pesado equipaje, no sabía a qué hora llegarías. En ese caso, ¿no deberías haberme contactado? Eres tan desconsiderada. Lo siento. Por eso dicen que algunas nueras son inútiles e insensibles, refunfuñó. La suegra se acomodó pesadamente en el sofá. A pesar de ser invitada en nuestra casa, actuó como si fuera la dueña del lugar. No podía creerlo. Desde ese día, sus comentarios sarcásticos se hicieron aún más intensos. Tan pronto como mi esposo se fue al trabajo, comenzó el bombardeo. Emily, ¿por qué estás sentada allí? Lava los trastes. Deberías haber terminado la lavandería por la mañana. Eso es de sentido común. Lo siento, haré la lavandería una vez que termine con los trastes. Tienes las prioridades equivocadas. En mi casa, es regla hacer la lavandería inmediatamente después del desayuno, pero esa regla es solo para hacer lo que se te dice. ¿No te han enseñado tus padres a no poner excusas? Tenía mi propia rutina diaria, y parecía que Mary no podía entender eso. No estaba negándome a hacer el trabajo, incluso si hacía las cosas a su manera. Siempre encontraría fallas y se quejaría todos los días. Las horas del día solas con ella eran especialmente desafiantes. Un día, tuve una epifanía sobre cómo terminar con este infierno viviente con mi suegra. El plan era mudarnos a la casa que heredé de mi padre y vivir separados de ella. Mi padre se jubiló temprano hace unos meses, y mis padres comenzaron una nueva vida en el campo. Luego me pasaron su casa. Afortunadamente, esa casa no está muy lejos de nuestro apartamento actual, y estábamos planeando mudarnos eventualmente. Vivir con mi suegra había alcanzado mis límites, así que decidí hablar con mi esposo sobre mudarnos antes. Ion, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Recuerdas la casa que mi padre nos dio? ¿Qué piensas sobre mudarnos allí? Oh, esa casa. Hablamos sobre mudarnos allí algún día. ¿Por qué la decisión repentina? Bueno, he tenido algunas dificultades con tu madre. Ella nunca mencionó nada, pero no puedo soportar vivir con ella más. Por eso estoy considerando seriamente mudarnos. Observando que el nuevo lugar no está muy lejos, sugerí que nos mudáramos allí, permitiendo que mi suegra se quedara en el apartamento actual. Sorprendentemente, mi esposo accedió a la mudanza. Después de informar a Mary, decidimos hacer la mudanza una semana después. Honestamente, anticipé algo de oposición por parte de ella, pero aceptó nuestra decisión con una gran sonrisa. Adiós, Ion y Emily. Siento mucho la decisión repentina de mudarnos. No te preocupes. Es maravilloso que tu padre te haya dado la casa. Es muy amable de su parte. Gracias. Por favor, visítenos algún día. Por supuesto, no está muy lejos de aquí, y espero que me visites regularmente también. Lo haré. Después de la conversación, me dirigí a nuestra nueva casa con mi esposo, sintiéndome aliviada de que ya no tendría que soportar más comentarios sarcásticos. Ahora podría vivir libremente a mi propio ritmo, aunque inicialmente temía la oposición de Mary. Consultar con Ion me dio paz. Sin embargo, mi paz no duró. A pesar de poder mantenerme a distancia de mi suegra y experimentar una reducción del estrés, mi esposo comenzó a llegar tarde a casa. No solo eran las llegadas tardías,
Había días en los que ni siquiera llegaba a casa. Defendía sus acciones diciendo que estaba preocupado por su madre, pero se volvía demasiado frecuente. Sin informarme, iba a la casa de su madre, cenaba con ella y, a veces, pasaba la noche allí, alterando mi vida diaria. Esto no puede seguir así, pensé. Un día, lo senté para hablar. John, has estado llegando muy tarde últimamente, y a veces ni siquiera llegas a casa. ¿Es así? Solo estoy preocupado por mi madre. Esa no es la cuestión. Al menos avísame con antelación si vas a llegar tarde, para que sepa que no tengo que preparar la cena. Como eres ama de casa y siempre estás en casa, puedes comer las sobras para el almuerzo al día siguiente, ¿verdad? ¿Así que dices que debo aceptar todo en silencio solo porque soy ama de casa? ¿Dices que no debemos hablar de esto? No es así, las amas de casa solo se relajan en casa. ¿Qué estás diciendo? De todos modos, estoy preocupada por dejar a mi madre sola. Ella volverá pronto y necesito discutir algunas cosas con ella. Espera, ¿ella va a volver? ¿Qué necesita discutir con ella? Curiosa, le pregunté a mi esposo. Vamos a mudarla aquí para vivir con nosotros. ¿Vivir juntos? Sí, ella seguía diciendo que quería una casa grande como la que vivió en el extranjero. Por eso pensé en dejarla quedarse en esta casa. ¿Qué? No entiendo. De repente informada de esto, no podía pensar en nada. ¿Mi cuñada va a vivir en esta casa? Apenas había escapado de las constantes quejas de Mary, y ahora su hermana ella iba a vivir en esta casa. No podía entenderlo. Esta era la casa que heredé de mi padre. Se sentía antinatural. Es la única casa grande que satisfaría a ella. Mi esposo argumentó que el apartamento en el que solíamos vivir ahora es donde se queda mi madre y es demasiado pequeño para 4 personas. Pero nunca tuve la intención de vivir con ella. Tampoco planeo vivir juntos. Tengo la intención de darle esta casa a ella, declaró mi esposo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque planeamos mudarnos de nuevo con mi madre. Ella puede usar esta casa libremente, explicó. Me sorprendió la propuesta irracional de mi esposo y sentí que me iba a desmayar. A pesar de mi insistencia repetida de que no tenía intención de vivir con mi suegra, mi esposo eventualmente se enfureció. ¿No puedes ser un poco más considerada? Puedes vivir por mi culpa, así que solo haz lo que digo. Ya basta de tus bromas. Esta casa es preciosa para mí, heredada de mi padre. ¿Por qué debería dársela a ella? Una casa tan maravillosa está desperdiciada en ti. ¿No es así? Ya le he dicho a ella que le he conseguido una casa grande. Ya es demasiado tarde para decir lo contrario. No se me consultó en ninguna de estas decisiones. De todos modos, no puedo aceptarlo. Siempre estás quejándote. Basta, cálmate y piensa. Voy a volver a la casa de mi madre por un tiempo. Mi esposo, enfadado, cerró la puerta de un golpe y se fue. Sola en la habitación, las lágrimas caían por mi rostro. No podía entender por qué mi esposo decidía todo por sí solo. Era inimaginable que quisiera regalar la casa que heredé de mi padre a mi cuñada. Cada día, mi esposo me enviaba mensajes preguntando si me había calmado y pidiéndome que volviera pronto. Cada vez, tenía que decirle firmemente que no tenía intención de aceptar. Luego, un día, dijo algo impactante por teléfono. Hola Emily, ¿cuándo vendrás a vivir aquí conmigo? Deja de quejarte, ya lo he dicho tantas veces. No tengo intención de vivir con Mary. Mudarse allí y darle esta casa a ella, ya le he dicho a ella, deja de ser egoísta. Ella podría volver esta semana, así que no hay tiempo. ¿Por qué debería renunciar a mi casa por tu familia? Heredé esta casa de mi padre, no decidas por tu cuenta. ¿A quién crees que estás hablando? Hasta mi madre está furiosa, estoy al borde del desespero. Eso no es mi problema, estás ignorando mis sentimientos. Mi esposo soltó un gran suspiro por teléfono, claramente frustrado. Luego dijo algo impactante. Si no puedes escucharme, entonces divorciémonos. Entrega la casa a ella y vete para mañana. En ese momento, mi amor por mi esposo se desvaneció rápidamente. Amenazarme con la palabra divorcio fue absolutamente despreciable. No podía perdonarlo por usar el divorcio como una amenaza sin considerar mis sentimientos. No podía permitir que estas personas se salieran con la suya. Ardiente de ira, mi esposo continuó hablando con un tono triunfante y dominante. Escucha, si no te vas para mañana, realmente te divorciaré. Espera, ¿estás hablando en serio? Por supuesto que sí, no tienes opción. ¿Qué harás si te divorcias? Siendo ama de casa, no puedes sobrevivir. Basta, entiendo. Bien, date prisa y muévete aquí. Mi madre está esperando disciplinarte. Colgó el teléfono con un tono confiado, pensando que haría lo que decía. Después de esa llamada,
Tomé la decisión de buscar ayuda de mi padre para un plan. Al día siguiente, todo estaba listo para la mudanza. Respondí con calma cuando me preguntaron. Por cierto, tengo curiosidad por saber cuándo volverá ella. ¿Volverá mañana? ¿Por qué estás tan obsesionada con ella? Entre tú y yo, parece que ha ganado mucho con las inversiones en acciones. Entiendo. Entonces, si le proporcionas una casa, tal vez podrías pedir ayuda financiera. Es típico de ti. De todos modos, necesitas salir de esa casa hoy mismo. Es incómodo para todos nosotros. No te preocupes, ya me mudé. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mi esposo parecía genuinamente sorprendido. Lo sabía. No quieres divorciarte de mí, ¿verdad? Naturalmente, sin un ingreso, no puedes sobrevivir, pero todo esto está llegando a su fin. Aún estamos casados, así que por eso estamos hablando. Espera, ¿qué? Solo puedo pensar en el divorcio ahora. Mi esposo estaba claramente alterado por mis palabras. Prometiste mudarte de esa casa, ¿verdad? Y vivir conmigo, pero ya te has mudado. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que no viviré en una casa con un esposo que decide todo por su cuenta y una suegra que intimida. ¿Por qué me incluyes a mí? Prometiste mudarte por ella. Dije que ya me mudé, ¿no? Hice lo que dijiste. Basta de bromas. ¿Dónde estás ahora? El tono de mi esposo era de pánico y claramente estaba perdiendo la calma. En realidad, estoy en casa de mis padres. ¿Por qué? Me mudé a la casa rural de mis padres. No planeo regresar a donde estás. Debiste decírmelo antes. Mi esposo respondió con un dejo de alivio en su voz. Si pudiera simplemente darle esa casa a ella, no importa dónde vivas. Eso requeriría $330,000. Puse la casa que heredé de mi padre a la venta, y si realmente quieres dársela a ella, cómprala por $330,000 y luego entrégasela. ¿Estás bromeando? Estoy seria. La casa aún estaba a nombre de mi padre, así que le pedí que la vendiera. Mi padre siempre decía, si pasa algo, contáctame. Puedes vivir o vender esta casa como quieras, te ayudaré. Como resultado de la tasación, se propuso un precio de $330,000, al cual accedí gustosamente y puse la casa en el mercado de inmediato. Mi esposo probablemente nunca esperó esto, lanzó insultos, consumido por la ira. ¿Por qué haces esto sin preguntarme? Esto es imperdonable. No estoy pidiendo, ni necesito, tu aprobación. Nos estamos divorciando pronto de todos modos. No me importa. ¿Entiendes tu posición? Serás el que estará en problemas si nos divorciamos, ya que no tienes ingresos. Eres solo una ama de casa. Prefiero luchar por mi cuenta que estar contigo para siempre. Escucha, ella volverá pronto. Te dije que cuento con el dinero de ella, ¿verdad? Y que, como dije, si quieres que la querida ella viva en esa casa, cómprala por $330,000, si es que puedes. ¿Qué? Eso es imposible. Si ella ha ganado mucho con sus inversiones, no veo por qué no puede permitírselo. No sé cuánto ha ganado, pero es demasiado. Nunca podrá permitírselo. Mi esposo estaba lleno de excusas sin un atisbo de disculpas, manteniendo su actitud dominante. Sentí que era una tontería pasar más tiempo con él y solté todo lo que quería decir. Terminé contigo y con este ridículo lío. ¿Pensaste que amenazarme con el divorcio me haría ceder la casa? Si pensaste que ser ama de casa significaba que haría todo lo que dices, estás muy equivocado. Hey, callemos y hablemos. Estoy calmada. ¿No eres tú quien está entrando en pánico? No voy a ser controlada por ti ni por tu familia más. Mantente fuera de mi vida. Vete al infierno con tu querida madre. Hijo de mamá. Grité lo suficientemente fuerte para que todo el vecindario lo escuchara, y luego colgué abruptamente el teléfono. Por supuesto, ya estaba harta de estas llamadas locas de mi esposo, así que bloqueé su número. Inmediatamente consulté a mi abogado y decidí solicitar el divorcio. Tomó un tiempo, pero el divorcio se finalizó, reconociendo los errores de mi esposo. Él y Mary todavía viven en ese apartamento. En cuanto a ella, no pudieron proporcionarle la casa grande que quería, y ella estaba furiosa, alegando que este no era el trato y regresó a su país de origen. El plan de mi exesposo de buscar ayuda financiera de su exitosa hermana se vino abajo, y ahora parece estar enfrentando dificultades financieras, teniendo que pagarme pensión alimenticia y mantener a su madre. Mientras siga viviendo con una madre tan egoísta, su vida nunca será próspera. Por otro lado, me mudé al campo y estoy disfrutando de días tranquilos con mis padres. Recientemente comencé un trabajo administrativo en una pequeña empresa, presentado por un vecino. Con ese salario, puedo vivir cómodamente. Planeo vivir aquí por un tiempo.
Quiero estar al lado de mis padres tanto como sea posible para devolver la amabilidad que me muestran. He transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres y estamos contemplando el divorcio. James, con una actitud fría, me señaló y me insistió con desdén que dejara la casa. Desató una serie de insultos, apoyado por las sonrisas alegres de sus padres, quienes parecían avalar silenciosamente sus acciones. Sin embargo, no me afectaron sus palabras, aceptando con calma la decisión de irme. Dentro de mí, un plan bien pensado acompañaba el equipaje que había preparado con antelación. Mano a mano, salí de la casa sin dudar. Ellos estaban ajenos a la gravedad de la situación que les esperaba. Mi nombre es Sally. Acabo de cumplir 50 años. Han pasado muchos años desde nuestro matrimonio, y nuestros hijos ahora son independientes, llevando vidas alejadas de nosotros. Solía vivir la vida de una trabajadora asalariada, pero ahora, gracias a la introducción de una amiga, paso mis días como maestra de accesorios hechos a mano, a hobby convertido en profesión. Este nuevo trabajo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida, brindándome satisfacción a través de las interacciones con mis estudiantes y la alegría de crear todos los días. Algunos pueden tener opiniones negativas sobre convertir un hobby en un medio de vida, pero yo estoy contenta. James y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde solía trabajar. Él estaba empleado en una empresa cliente en ese momento, y a medida que empezamos a encontrarnos a menudo a través de reuniones sociales relacionadas con el trabajo, nuestra relación se profundizó. Eventualmente, elegimos casarnos por amor. Después de 3 años de matrimonio, nuestra familia fue bendecida con un niño sano y enérgico. Se graduó en una universidad conocida y ahora está felizmente casado, viviendo una vida próspera. Sin embargo, a pesar del éxito de nuestro hijo, la relación entre James y yo se volvió cada vez más difícil de disfrutar. Con el tiempo, James experimentó una transformación, mostrando cambios en su comportamiento. El James que era amable y considerado se convirtió en una persona exigente, tratándome como nada más que una sirvienta. Sus demandas y preferencias cambiantes a diario se convirtieron en una fuente de problemas para mí. Últimamente, James se ha encolerizado fácilmente, echándome la culpa por cosas triviales, y los episodios de abuso verbal han ido en aumento. He querido escapar de esta vida y empezar de nuevo, pero estoy atada a una hipoteca no pagada. A pesar de esto, James dejó su trabajo sin una razón clara y ahora pasa sus días holgazaneando en casa. Apenas levanta un dedo para ayudar con las tareas diarias, dejándome manejar todo por mi cuenta. La casa en la que vivimos fue recientemente reconstruida, y yo financié todo, administrando las finanzas. Ahorré poco a poco para su reconstrucción. Encierra mis deseos y aspiraciones, una casa en la que trabajé arduamente. No quiero que caiga en manos de James si me voy. Más allá del problema de la hipoteca, esta casa simboliza mis sueños, con características como el amplio área de la cocina reflejando mis elecciones cuidadosas. A pesar de la contribución inicial de James en el diseño de la casa, cubrí todos los costos y quería que se respetaran mis deseos. A pesar de los desafíos, la casa con todas sus características deseadas finalmente se convirtió en una realidad, cumpliendo nuestro sueño. Experimenté una profunda sensación de alegría sobre la realidad de nuestro nuevo hogar. Sin embargo, el costo de la construcción superó significativamente nuestras estimaciones iniciales, obligándonos a tomar un préstamo mucho mayor de lo previsto. Aceptar un préstamo tan grande en nuestros 50 años fue inesperado, pero la perspectiva de la felicidad que prometía nuestro nuevo hogar nos dio la energía para superar esta carga financiera. Por otro lado, James parecía algo amargado, ya que sus opiniones y deseos no estaban bien reflejados en el diseño de la casa. Expresó descontento, considerándolo innecesario y similar a tirar el dinero por la ventana. Ignorando sus quejas y gruñidos, seguí adelante. Gradualmente, dejó de hablarme y comenzó a recurrir a comportamientos infantiles, como esparcir basura y dejar las cosas desordenadas para provocar irritación. Me preguntaba cuándo terminaría esta situación, esta vida, reflexionando sobre esto todos los días. Unos meses después de mudarnos a la nueva casa, de repente sonó el timbre. No esperábamos visitas ese día, lo que me dejó curiosa sobre quién podría ser. Mientras me preparaba para ir a la puerta principal, James sorprendentemente se levantó y se dirigió allí antes que yo, posiblemente consciente de la identidad del visitante. Después de un rato, voces alegres y risas emanaban de la entrada, cuando la puerta de la sala se abrió lentamente, revelando a los visitantes. Vi las caras de mis inesperados suegros, Harold y Alice. Honestamente, siempre sentí presión en mi relación con ellos. Cuando anunciamos nuestro matrimonio por primera vez, me trataron con frialdad, me criticaron por mi estatus social más bajo y mantuvieron una actitud incómoda. Incluso en nuestro día de bodas,
Su intromisión continuó después del matrimonio. Cada vez que interactuaba con ellos, me preguntaba cómo manejar la situación, a pesar de pensar que podría haber algún cambio o asentamiento debido a la falta de contacto. Su visita repentina me sorprendió. Los saludé educadamente. Sentí una ligera tensión, pero ellos pasaron a mi lado sin decir una palabra, ignorando intencionalmente mi presencia y chocando contra mi hombro. Se maravillaron de la casa, expresando envidia por la cocina espaciosa y funcional. James mostró con orgullo la casa a sus suegros, y al regresar, las expresiones en sus rostros parecían satisfechas. Sin embargo, la expresión de James se tornó severa, y de repente alzó la voz enojado hacia mí, indicándome que me apurara a preparar té y bocadillos. Abrumada por sus palabras, preparé té y serví bocadillos apresuradamente, pero sus padres parecían insatisfechos, comentando sobre la hospitalidad a pesar de mis esfuerzos. Harold expresó descontento, y mientras terminaban rápidamente los bocadillos y el té, comentó apreciativamente sobre el interior de la casa. James, con una amplia sonrisa, invitó a sus padres a vivir con nosotros en la casa, casi ignorando mi presencia. Ellos escucharon las palabras de James y se fueron, dejándome mirando sus figuras que se alejaban. Sentí la gran distancia entre James y yo, echándolo de menos charlando y riendo alegremente con sus padres, algo que no había visto en mucho tiempo. Posteriormente, en respuesta a la invitación de James, sus padres comenzaron a visitar nuestra casa con mayor frecuencia. Inicialmente, era unas pocas veces al mes, pero gradualmente aumentó a varias veces a la semana, y eventualmente se convirtió en casi diario. Sin embargo, sus críticas hacia mí nunca cesaron, y James no mostró signos de frenarlas. La actitud de James de culparme, junto con la desaprobación intensificada de sus padres, se volvió más pronunciada. Sus quejas sobre que no lo escuchaba y causaba sufrimiento a nuestro hijo eran implacables. A pesar de enfrentar dificultades diarias, me encontraba incapaz de expresar la frustración en mi corazón. Todo lo que podía hacer era ofrecer palabras de disculpa. Las visitas de los suegros aumentaron más allá de lo esperado, y comenzaron a venir incluso con más frecuencia durante mi ausencia. Venían junto con James, dejando evidencia clara de sus actividades en casa, latas de cerveza esparcidas, botellas vacías y rastros de alcohol derramado que se filtraban en nuestra nueva alfombra. A pesar de mis protestas, la nueva casa comenzó a oler a alcohol y se sentía sucia. No podía entender por qué, a pesar de no contribuir al hogar, James se quejaba rápidamente. Su involucramiento en el juego añadía otra capa de preocupación, ya que los restos de boletos de apuestas usados surgían regularmente. Explicar los riesgos del juego y su impacto en nuestras finanzas parecía inútil. Las pérdidas fueron un golpe significativo, especialmente dado que el dinero usado para el juego se ganó con mi arduo trabajo. Casi un mes después de las frecuentes visitas de los suegros, comenzaron a apuntar a los momentos en que yo estaba fuera. Un día, al regresar a casa temprano, los encontré pasando el tiempo de manera relajada en nuestra casa. Sorprendida, los confronté, pero sus palabras sarcásticas y actitud indiferente dejaron claro que consideraban mi presencia molesta. Frustrada y estresada por las actitudes insolentes de James y sus padres, me di cuenta de que había llegado a mi límite. En lugar de sucumbir a las emociones, decidí que era hora de idear un plan para abordar la situación. En medio de esta agitación, ocurrió un evento inusual. Durante un tiempo en el que se suponía que debía estar fuera, los suegros visitaron inesperadamente, expresando sorpresa por su horario inusual. Comenté sarcásticamente sobre su evasión de mi presencia. Ignorando mi comentario, entraron audazmente en la casa. James los recibió con una sonrisa, llevándolos a inspeccionar varias áreas, desde la cocina hasta el baño, observando sus revisiones meticulosas. Sentí que había un objetivo oculto detrás de sus acciones. Incluso mientras se iban, llevaban expresiones satisfechas, como si hubieran confirmado algo. Curiosa y cautelosa, cuestioné sus inspecciones y me pregunté si había algo que debían decirme. Le había advertido a James que no se preocupara, enfatizando que no era de su incumbencia. Sin embargo, su comportamiento insinuaba que estaba escondiendo algo de mí. Sospechaba que intentaba manipularme astutamente, pero captar la verdadera intención resultó desafiante. Observar la situación se convirtió en mi única opción. Entonces, un día después del trabajo, regresé a casa para encontrar un gran camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa, con el logo de una empresa llamada Moving Center. James parecía estar en discusiones con el conductor del camión y los representantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él hizo como si no me viera y desapareció dentro de la casa. Lo que más me sorprendió fue la llegada simultánea de mis suegros. Me saludaron de manera casual, y James los recibió, llevándolos dentro de la casa. La atmósfera se sentía tensa, y mientras los seguía dentro, noté un cambio significativo.
Los muebles y pertenencias familiares que conocía habían desaparecido, reemplazados por muebles anticuados de mis suegros arreglados como si fuera su casa. Al sentarme en el sofá, ellos me rodearon con sonrisas burlonas, transmitiendo una sensación de arrogancia. Su comportamiento indicaba una acción premeditada, y aunque ansiosa, decidí esperar en silencio y ver qué ocurriría. Las miradas algo apresuradas de mis suegros añadieron tensión. Declararon que había algo que necesitaban decirme, insinuando una agenda oculta. Preparándome, respondí con una calma vana. James suspiró profundamente antes de admitir que había vendido la casa a sus padres. Propuso divorciarnos, y mis suegros asintieron en acuerdo. Sus sonrisas burlonas sugerían que estaban tratando de jugar conmigo. A pesar de la revelación, me mantuve impasible, habiendo anticipado su plan. Firmé inmediatamente los papeles del divorcio. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa y declaré mi intención de salir de la casa. Tenía sospechas sobre los comportamientos poco naturales de James y mis suegros, especialmente dado que sus visitas frecuentes ocurrían cuando no estaba en casa. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de vigilancia alrededor de la casa y las conecté a mi teléfono inteligente. En el primer día, observé sus conversaciones diarias. Sin embargo, un día me topé con un video donde James y sus padres discutían alegremente sobre la venta de la casa. Choqueada por esta revelación, decidí planear mis próximos pasos. Basada en la información obtenida de las cámaras de vigilancia, tomé la iniciativa de transferir el préstamo de la casa de mi nombre al de James. Si planeaban sacarme de nuestra casa, creí que ellos deberían hacerse cargo de los pagos y responsabilidades de la hipoteca mensual, que ascendía a $1,900. Se pagaba con mi salario ganado con esfuerzo. Dudando que James y sus padres pudieran pagar esto, decidí no proporcionar ninguna asistencia financiera. Libre de la problemática relación, me mudé a mi nueva casa bien organizada con muebles nuevos, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. En mi día libre, disfruté la perspectiva de un descanso a fondo, durmiendo hasta después del mediodía. Justo cuando estaba a punto de dormirme nuevamente, el timbre sonó abruptamente. Para mi sorpresa, James y sus suegros estaban en mi puerta sin invitación. Pregunté sobre su presencia, y sin responder, entraron en mi casa, desplegando un documento frente a mí. Me acusaron de cambiar el nombre en el préstamo de la casa sin permiso. Expresando incredulidad por su aparición repentina, supe que justo después de dejar la casa, recibieron documentos sobre el cambio de nombre del préstamo. James y sus padres estaban sorprendidos, afirmando que estaban desempleados y no podían pagar las altas mensualidades del préstamo. En un estallido de furia, James declaró que no pagarían esa cantidad, intentando aclararles las consecuencias del incumplimiento. Expliqué cómo los intereses y las tarifas por retraso podrían aumentar significativamente el pago final. James inicialmente parecía escéptico, pero después de buscar información en línea, su expresión se tornó en una de sorpresa y angustia. Recomiendo buscar un nuevo empleo para un nuevo comienzo. Sus rostros se pusieron aún más pálidos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Admitieron no tener ahorros ni activos, con James cargado de deudas de juegos sustanciales y sin ingresos estables. Frustrados, rogaron por comprensión y asistencia, enfatizando los años que habían pasado juntos. Indiferente a sus súplicas, cerré la puerta para escapar de sus intentos de reparar la relación. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que llevó a su desalojo de mi propiedad. Eventualmente, debido a las limitaciones financieras, se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad. James consiguió un trabajo a tiempo parcial, apoyando a su familia con esos ingresos. Mientras tanto, mi vida permaneció sin cambios. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano. El blog atrajo atención y duplicó mis ingresos mensuales. Aumentaron las solicitudes para que actuara como instructora en talleres y cursos. No tenía pensamientos de volver a casarme y planeaba navegar la vida de manera independiente. Descubrir un viejo libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio trajo recuerdos de nuestras luchas financieras. Con una sensación de determinación, decidí construir una nueva felicidad por mi cuenta, colocando el libro de cuentas de nuevo en el estante. Mi cuñada ahora está muda y postrada en la cama. Mis suegros, que habían decidido tomarse unas vacaciones en Hawái, me la dejaron a mi cuidado. Justo antes de partir, mi esposo, Jack, dejó en claro que el cuidado de ella era mi responsabilidad, enfatizando que no debía aflojar, tan pronto como Jack y su familia se fueron de vacaciones. Mi cuñada, sorprendentemente, se incorporó y sugirió que también nos pusiéramos en marcha. Mi nombre es Lisa, y a los 29 años, había abandonado mi sueño adolescente de convertirme en una estrella del pop. Al darme cuenta de su naturaleza efímera,
Terminé en mis últimos 20 conociendo a Jack, a quien conocí a través de un amigo, en gran parte debido al persistente deseo de mi madre de ver a su nieto. Jack, a pesar de haber aspirado alguna vez a entrar en la industria del entretenimiento, ahora trabajaba en una prestigiosa empresa de comercio en el centro de Manhattan. Después de la universidad, trabajé en un banco hasta que me casé, momento en el que dejé mi empleo. Durante una visita a la casa de los padres de Jack, supe sobre su hermana menor, Lucy, quien, cuando era niña, contrajo encefalitis por la influenza, dejándola muda y postrada en la cama debido a daño cerebral. La madre de Lucy la había cuidado principalmente, pero sorprendentemente, Lucy y yo nos llevábamos bien, comunicándonos a través del lenguaje de señas. Con el tiempo, aprendí el lenguaje de señas de manera natural y nuestro vínculo se fortaleció. A pesar de esto, mi suegra, que era bastante diferente a Lucy, siempre era sarcástica y crítica conmigo. Jack y yo vivíamos en un condominio a unos 30 minutos de distancia, pero mi suegra aparecía ocasionalmente sin previo aviso, criticando y dando instrucciones tradicionales como mantener limpios los zapatos de Jack y doblar la ropa de manera ordenada. Ella se refería a Jack como Jackie, e insistía en prácticas anticuadas como no irme a la cama antes que él, sin importar que tan tarde llegara a casa. Durante nuestro noviazgo y primeros años de matrimonio, Jack siempre había sido amable y nunca discrepaba conmigo a pesar de la influencia de su madre. Al principio, Jack era increíblemente considerado. Si mencionaba sentirme mal y sugería cenar fuera, él estaba dispuesto a ir. Igualmente, si expresaba interés en una bolsa de diseñador, él la compraba para mí. Sin embargo, aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, Jack comenzó a cambiar, o quizás a volver a su antiguo yo. Empezó a llegar tarde del trabajo, con un olor constante a alcohol. Los fines de semana, Jack alegaba que las responsabilidades laborales crecientes lo mantenían demasiado ocupado para pasar tiempo en familia. Extrañamente, incluso durante las visitas a casa de sus padres, él declinaba mis invitaciones para acompañarlo. Frustrada, decidí confrontarlo sobre la creciente distancia entre nosotros. Jack, te has vuelto tan distante últimamente. Parece que eres una persona completamente diferente, expresé. Jack reaccionó apenas antes de desestimar mis preocupaciones. Eso no es cierto, estás sobrepensando las cosas, respondió, no convencida. Le señalé que rara vez hablaba conmigo. Me dijo que dejara de sacar el tema y se alejó, terminando la conversación abruptamente. Un domingo, Jack me sorprendió al anunciar que íbamos a casa. Esto era un cambio respecto a su habitual negativa a que lo acompañara en tales visitas. Con entusiasmo, me ofrecí para ir con él, expresando mi deseo de ver a Lucy también. La reacción de Jack fue mixta, y comentó sobre nuestra aparentemente cercana amistad a pesar de su sutil mueca. Conduje hasta la casa de la familia de Jack en Nebraska. En el camino, nos detuvimos en una panadería para comprar pasteles como regalo. La madre de Jack, que normalmente fruncía el ceño al verme, se iluminó al recibir los pasteles. Cuando llegamos, ella nos saludó con una mueca, como si le desagradara verme. Sin inmutarme, le entregué los pasteles, y su expresión cambió, como si recibiera un juguete querido. Curiosa sobre el padre de Jack, pregunté por él y supe que estaba en una reunión. La madre de Jack preguntó si necesitaba algo, a lo que respondí que no, solo tenía algo en mente. Ella contestó, no había escuchado nada de esto de Jack. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decirle a tu padre? Pregunté. Jack respondió, no es asunto tuyo. ¿Qué quieres decir? Somos una pareja casada, ¿no? ¿Puedes simplemente parar? Su madre intervino. Exactamente. Si Jack no quiere decirte algo, no deberías estar metiéndote. Reconociendo la futilidad de discutir, decidí no responder. Justo entonces, apareció la hermana de Jack. Oh Jack, estás aquí, dijo ella. Jack aprovechó la oportunidad, diciendo, hermana, qué buen momento, tengo algo que discutir. Ella preguntó, ¿qué es? Jack propuso, puedo tomarme unas largas vacaciones el próximo mes. Estaba pensando en un viaje familiar a Hawái. ¿Qué opinas, hermana? Ella respondió, lo siento, paso, no tengo pasaporte. Me sorprendió. Jack, que generalmente estaba ocupado con el trabajo, estaba sugiriendo un viaje a Hawái. Preocupada, le pregunté a Jack, ¿está todo bien con tu trabajo? Su madre parecía molesta por mi intervención y dijo, no deberías meterte en las decisiones que Jack ha tomado. Eres realmente entrometida, ¿no? La madre de Jack luego reveló la verdadera razón de la reunión. Yo debía cuidar a Lucy durante sus vacaciones. Aunque momentáneamente sorprendida, me di cuenta de que quedarme con Lucy era más atractivo que ir a Hawái con mi suegra.
Acepté cuidar a Lucy, pero cuestioné por qué tuvieron que traerme hasta allí para una discusión así. Jack explicó que esperaba resistencia y quería que su madre me convenciera a la fuerza si era necesario. Estaba atónita. Salí de la habitación para ir a la habitación de Lucy. Lucy se alegró al verme y me preguntó cómo había estado. Cuando le expliqué que Jack me había pedido que viniera a la casa de sus padres, Lucy comentó sobre el cambio de comportamiento de Jack. Sugirió que me quedara a pasar la noche, y tuvimos una conversación excelente. Una hora después, Jack vino a buscarme y regresamos a casa. Lucy me dio un leve guiño, insinuando una verdad sorprendente y un plan aún más sorprendente. Un mes después, el día del viaje a Hawái, Jack y yo fuimos a la casa de sus padres. A pesar de no ir a Hawái, llevé equipaje para quedarme con Lucy una semana. A medida que se acercaba la hora de partida, la familia insistió en que cuidar a Lucy era mi trabajo, y mi suegra añadió: por favor, lleva bien con Lucy. Es mejor que te quedes aquí, ¿no? Si pasa algo con Lucy, será toda tu culpa. Sin inmutarme, regresé a la habitación de Lucy. En ese momento, Lucy se levantó con energía y dijo: vamos, pongámonos en marcha. Esto resonó con una conversación reciente en la que Lucy reveló que podía caminar y conversar, un secreto que había guardado desde el año pasado. Supongo, dije, ¿por qué has estado escondiendo esto del resto de la familia? Lucy comenzó a contar una historia inesperada, diciendo: en realidad, mi padre y mi madre están ambos casados de nuevo. Soy hija de mi papá de su matrimonio anterior, y mi hermana y hermano son del lado de mi mamá. Sorprendida por esta revelación y considerando la frialdad habitual de mi suegra hacia Lucy, no pude evitar pensar: lo sospechaba. ¿Es así? Lucy confirmó: sí, mi mamá me desprecia, y no quería hablar con ella, así que fingí que no podía. Curiosa sobre el conocimiento de su padre, pregunté: ¿y tu papá? Lucy explicó: papá sabe todo, siempre está de mi lado, entendiendo la situación. Dije: ya veo, por eso, respecto a este viaje a Hawái, estoy pensando que también deberíamos irnos. Perpleja, pregunté: ¿qué quieres decir? Lucy explicó: quiero decir, estoy planeando ir a Hawái el mismo día que ustedes. Incluso nos alojaremos en el mismo resort. Su propuesta me tomó completamente por sorpresa, y respondí: estaría encantada de ir a Hawái contigo, Lucy, pero, ¿tienes pasaporte? Con confianza, Lucy reveló: por supuesto, obtuve mi pasaporte en secreto el mes pasado. Y no te preocupes por los gastos, mi papá cubrirá nuestros boletos de avión y el resort, incluyendo el tuyo. Emocionada por el giro inesperado de los eventos, dije: entiendo, estoy realmente ansiosa por esto. Así es como terminamos en el aeropuerto. Lucy y yo llegamos a Hawái temprano en la mañana. Mi suegro, que había sido comprensivo, estaba allí para despedirnos. Expresando mi gratitud, dije: gracias, suegro. Me siento culpable por todos los boletos de avión y las tarifas del resort que has cubierto. Él me tranquilizó, diciendo: no te preocupes por eso, mientras ustedes dos se diviertan y sean felices. Después de aterrizar, tomamos un taxi del aeropuerto y nos registramos en el Hotel Resort. Lucy y yo compartíamos una habitación, y mientras nos acomodábamos, le mencioné a Lucy: tu papá parece bastante viajado. Lucy compartió: sí, ha hecho varios viajes de negocios internacionales. Incluso ha estado en Hawái algunas veces, planeando una sorpresa para Jack y la familia. Lucy dijo: entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que mi mamá y todos cenarán en el restaurante aquí esta noche. Estoy pensando en sorprenderlos. Emocionada por la idea, respondí: eso suena divertido. Estoy emocionada. ¿Deberíamos descansar un poco para recuperarnos del desfase horario? Lucy estuvo de acuerdo. Eso suena como una buena idea. Incapaces de dormir en el avión, nos duchamos. Nos metimos en la cama y rápidamente nos quedamos dormidas. Al despertar alrededor de la tarde, Lucy ya estaba despierta y empezando a maquillarse, pidiendo disculpas por dormir demasiado. Le aseguré: no te preocupes por eso. Yo también acabo de despertar. Realmente dormimos bien, ¿verdad? Totalmente recargadas y listas para nuestra batalla. Alrededor de las 7, sugerí: voy a ir a revisar el restaurante. Mientras buscaba a Jack y su grupo, los encontré cenando alegremente desde las sombras cerca de la entrada. Al adentrarme más en el restaurante, vi la espalda de una joven que no reconocía. Esto me desconcertó, ya que no había habido una mujer así cuando se fueron de la casa de los padres de Jack. Estirando los oídos, podía escuchar intermitentemente las voces de Jack y de mi suegra. Me alegra que no sea esa mujer hoy, dijo la madre de Jack. Sí, realmente me tocó la mala suerte. Ella ha manchado a mi familia, volvió a decir la madre de Jack. Si tan solo hubiéramos tenido una hija elegante como ella desde el principio.
Quiero divorciarme de ella y empezar de nuevo pronto. Trata de encontrar una razón para el divorcio y sacar una gran pensión alimenticia de esa mujer, incluso sin causa para el divorcio. Está bien, puedo fabricar tantas como quiera. Es tan mala que quiero tirarla a la basura. Quiero ver a mi nieto de ti y de ella. Mi suegra le estaba dando a la mujer una sonrisa que nunca me había mostrado antes. Me invadió el impulso de avanzar y ver el destino de la mujer, pero me contuve. Regresé a mi habitación y le conté a Lucy que me tomó un tiempo. Lo siento, vi algo impactante. Jack trajo a una mujer que nunca había visto antes. ¿Qué?, preguntó Lucy. Estaba a punto de gritar. Jack y mi suegra estaban constantemente hablando mal de mí, y Jack incluso dijo que encontraría una razón para el divorcio. Eso es terrible. Jack me llamó una mala elección, pero verlo con otra mujer me hizo sentir aliviada. Ahora puedo divorciarme de él de una vez por todas. Eso es algo bueno, dijo Lucy. ¿Hacemos nuestra entrada entonces? Lucy y yo nos dirigimos hacia el salón del restaurante. Cuando entramos al restaurante, pedimos sentarnos cerca de la mesa de Jack y conseguimos un lugar bastante cercano a ellos. No notaron nuestra llegada. Como estábamos bastante cerca, pudimos escuchar su conversación, que aún estaba llena de comentarios despectivos sobre mí. Me sorprendió y terminé dando una sonrisa amarga al ver cómo podían hablar mal de mí indefinidamente. Viendo mi cara, Lucy asintió con una sonrisa, una señal para comenzar nuestro contraataque. Me levanté de mi asiento, me acerqué a Jack y grité, ¿se lo están pasando bien? Nunca olvidaré la expresión en los rostros de Jack y mi suegra en ese momento. Sus bocas se abrieron, y sus ojos se agrandaron. Se quedaron paralizados por unos segundos. Después de un momento, mi suegra finalmente habló. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegó Lucy sin una silla de ruedas? Ante sus palabras, Lucy se levantó, le dio una sonrisa a mi suegra y dijo, no necesito una silla de ruedas. Gracias a ti, mi cuerpo y mi habla han vuelto a la normalidad. Debo haberte causado bastantes problemas durante un tiempo. Lucy, ¿cuándo recuperaste tu capacidad de hablar? Me pregunté. ¿Cuándo fue eso? Tal vez el año pasado. Entonces, ¿por qué lo escondiste hasta ahora? Porque era mejor si ustedes seguían creyendo que no podía hablar. Ustedes y Jack estaban hablando mal de mí antes, ¿no? La cara de mi suegra se volvió pálida de inmediato. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Sí, no estábamos diciendo nada malo sobre ti, respondió Jack. No servirá, todo lo grabé en mi teléfono. ¿Quieres que lo reproduzca ahora mismo? Contraataqué. Mi suegra quedó en silencio, pero Jack se levantó. Lisa, me has estado causando problemas todo este tiempo, y ahora estás haciendo estas afirmaciones absurdas, rugió. Jack estaba haciendo afirmaciones absurdas, así que respondí, una vez que regrese a casa, contactaré inmediatamente a mi abogado para iniciar el procedimiento de divorcio. No puedes negar el hecho de que estás de vacaciones en el extranjero con otra mujer. Además, describiste estar conmigo como ganar un boleto de lotería en blanco. Así que espero que demuestres sinceridad pagando una compensación considerable por ese comentario, declaré. Al escuchar mis palabras, mi suegra pareció reconocer su derrota, y su actitud cambió abruptamente. Lisa, querida, realmente me gustas. Por favor, intenta llevarte bien con Jack, suplicó. Esta mujer no está involucrada con Jack. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Como soy un boleto de lotería en blanco, no puedo vivir con Jack. Por favor, disfruta de tu tiempo con esta mujer. Ah, y también podría buscar compensación de ella. ¿No es emocionante? Sonreí con malicia. La mujer en cuestión se puso pálida y comenzó a temblar al escuchar mis palabras. Sin inmutarme por la mirada pública, Jack se arrodilló y suplicó, Lisa, te lo ruego, no hagas de esto un gran problema. Mi empresa tiene reglas estrictas sobre esto. ¿Qué es eso? No pareces arrepentido en absoluto, respondí. Jack parecía sorprendido. Luego intentó de nuevo. Lisa, te lo ruego, perdóname. Si mi empresa se entera, perderé mi trabajo, confesó. Aunque tu lugar suena mejor ahora, nunca te perdonaré. Estás casado y aún así estás aquí en un viaje al extranjero con otra mujer, dije firmemente. Al escuchar mis palabras, mi suegra también se arrodilló junto a Jack, suplicando, por favor, perdona a mi hijo, mientras las lágrimas le caían por la cara. Para entonces, todos los demás clientes nos estaban mirando, y el gerente del restaurante comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Al ver esto, me levanté y dije, bueno, Lucy y yo regresaremos a nuestra habitación. Disfruten de sus vacaciones en Hawái. Supongo que las cosas se pondrán un poco difíciles cuando regresen a casa. Al oír esto, Jack gritó a pleno pulmón, por favor, perdóname, no puedo pagar ninguna compensación. Ante su fuerte estallido, el gerente del restaurante frunció el ceño.
Le indicó algo a un miembro del personal cercano y luego le dijo algo a Jack. Era una manera educada de decirle que estaba perturbando a los otros clientes y necesitaba irse. Sin embargo, Jack estaba sorprendido, sin entender las palabras del gerente. Pronto, llegaron dos robustos guardias de seguridad y se llevaron a Jack. Jack estaba sollozando y luchando, pero no era rival para los dos hombres corpulentos. Mi suegra y la mujer estaban atónitas, sin poder pronunciar palabra, mientras que Lucy y yo también estábamos sorprendidas por el giro de los acontecimientos. Pensé que Jack recibía lo que merecía. Una semana después, Lucy y yo regresamos a casa. Jack fue liberado rápidamente y parecía haber regresado a su habitación. Sin embargo, más tarde escuché que había estado en estado de shock desde que regresó a su habitación y se había mantenido en silencio hasta el final del viaje. El día después de regresar a casa, fui al bufete de abogados donde trabajaba mi amiga de la universidad para solicitar un procedimiento de divorcio. Lamentablemente, mi amiga no estaba presente, pero me asignaron a una abogada que era muy fácil de tratar. Pude explicar todo lo que había sucedido. Después de escuchar mi historia, me aseguró que el divorcio era posible, que podría reclamar pensión alimenticia y que investigaría a la mujer que estaba con Jack en Hawái antes de determinar si podía reclamarle pensión alimenticia también. Un mes después, la abogada me contactó e informó que se había probado que Jack había estado saliendo con la otra mujer durante unos 6 meses. Por lo tanto, dijo que era posible que también pudiera exigir pensión alimenticia de esta mujer. Pedí a la abogada que sacara la mayor cantidad posible de pensión alimenticia de Jack y de su amante. Ella sonrió y asintió. 2 meses después, estuve oficialmente divorciada, y en mi cuenta bancaria se depositó la pensión alimenticia de ambos. Murmuré al ver la cantidad, y eso es karma por llamarme un boleto de lotería en blanco. 3 meses después, Jack y mi suegra visitaron repentinamente mi casa. A pesar de que solo habían pasado 3 meses, habían perdido mucho peso y se veían completamente demacrados. Les pregunté, ¿qué quieren? No quiero ver sus caras. Jack respondió con una voz débil, lo siento, ¿podrías prestarme algo de dinero? He perdido mi trabajo y la mujer se escapó, ni siquiera tengo dinero para comida. Mi suegra también habló en un susurro, también me he divorciado de mi esposo, no tengo dinero, por favor, te lo ruego. Mi suegra estaba llorando. Respondí, qué lástima. No tengo ninguna obligación de ayudarles, y aunque la tuviera, nunca los ayudaría ahora. Por favor, váyanse. Después de que se fueron, espolvoreé una gran cantidad de sal en mi entrada para deshacerme de la mala energía en mi casa. Cuando mi esposo descubrió que no heredaría el dinero de mi papá tras su fallecimiento, se enojó mucho. Me gritó, diciendo, ¿qué? ¿No puedes heredar la casa ni el dinero? Ya no te necesito. Quiero terminar contigo ahora mismo. Después de eso, sentí el deseo de vengarme de mi esposo y de mi hermana, que se volvió a casar apresuradamente. Me llamo Julie, y trabajo en una oficina. Tengo 32 años y he estado casada con Brian durante 2 años. Conocí a Brian a través de un conocido en común, y luego nos comprometimos. Mi familia era acomodada, pero como solo mi hermana Mary y yo éramos herederas, nuestros parientes peleaban por quién heredaría. Consideraron a Brian como un buen partido para mí y nos presentaron. Aunque Brian no heredó oficialmente ningún dinero, se mudó a la casa de mis padres con nosotros. Lamentablemente, mi mamá falleció hace algunos años, quedando solo mi papá, mi esposo y yo en la casa. Brian parecía amable y cuidaba de mi papá, pero antes de nuestro matrimonio, el pariente que nos presentó me advirtió sobre él. Te presenté a Brian, pero ten cuidado. Puede estar bastante obsesionado con el dinero. A pesar de que estábamos cerca de nuestra boda e intercambiamos anillos de compromiso, no noté señales evidentes de la obsesión de Brian, así que seguimos con el matrimonio. Incluso después de casarnos, permanecí atenta debido a la advertencia. Sin embargo, Brian no parecía excesivamente enfocado en la riqueza. De vez en cuando, preguntaba sobre las finanzas de nuestra familia durante las cenas con mi papá. Como mi papá era sincero, no le di mucha importancia. Otro punto de interés para Brian era mi hermana. Ella es 5 años menor que yo y tiene una personalidad muy diferente, extrovertida y le gusta relacionarse con diferentes hombres. Su contraste conmigo, junto con su belleza llamativa, capturó la atención de mi esposo. En su primer encuentro, Brian comentó, Julie, tu hermana es muy diferente a ti, ¿verdad? La fascinación de Brian por mi hermana, que era asombrosamente hermosa a diferencia de mí, me hizo sentir incómoda.
nuestros parientes presentaron a Brian porque temían que yo tuviera dificultades para encontrar un esposo debido a mi apariencia y comportamiento simples. Temían que nuestro apellido familiar se desvaneciera. Inicialmente, no lo pensé mucho debido a la belleza de mi hermana. Sin embargo, más tarde entendí su preocupación. Mi papá consentía a mi hermana, financiaba su educación universitaria después de la preparatoria, seguida de una escuela vocacional. Sin embargo, ella no tenía planes concretos para ninguna de las instituciones y simplemente no quería trabajar a pesar de que mi mamá le insistía que buscara empleo después de la universidad. Mi papá insistió en la escuela vocacional. Después de completar su formación vocacional, consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de mi papá, pero renunció después de solo 6 meses, alegando que no podía utilizar sus habilidades completamente. Mi hermana, con menos de 6 meses de experiencia laboral, mostraba una confianza injustificada en su conocimiento del trabajo, sorprendiendo a mi mamá y a mí. Sin embargo, mi papá le creyó y le encontró otro puesto rápidamente. Poco después de comenzar su nuevo trabajo, mi mamá se enfermó y necesitó hospitalización. Mi hermana la visitaba diariamente, tomando tiempo libre del trabajo. Sin embargo, eventualmente renunció también a ese trabajo, declarando que necesitaba cuidar de nuestra mamá enferma. En realidad, ella se limitaba a sentarse con nuestra mamá en su habitación del hospital o a estar en su teléfono en la sala de espera. Mientras tanto, yo me encargaba de todas las tareas del hogar y de atender las necesidades de nuestra mamá mientras mi hermana no contribuía en nada. A pesar de que podía estar brindando consuelo a nuestra mamá, su salud se deterioró durante un mes, dejándola incapaz de comunicarse. 2 semanas después de su declive, falleció, dejando a mi papá y a mi hermana atónitos y encargados de organizar su funeral, encargándome de organizar todo con la ayuda de nuestros familiares. Me aseguré de que nuestra madre recibiera un adiós adecuado. Después de su fallecimiento, mi hermana consiguió un trabajo de medio tiempo y se mudó para vivir de forma independiente. Sin embargo, sus ingresos no eran suficientes, lo que llevó a papá a cubrir su renta y sus cuentas. Parecía que ella destinaba sus ingresos a actividades de ocio. Cuando su trabajo de medio tiempo resultó ser insuficiente, recurrió a papá para pedirle más dinero. Mientras que mamá solía imponer disciplina financiera, papá se volvió más indulgente tras su fallecimiento. Inicialmente, no me opuse mientras papá y mi hermana estuvieran contentos. Incluso después de casarme y mudarme, papá siguió manteniéndola económicamente, sin que yo lo supiera. Mi hermana también buscaba dinero de mi esposo, quien accedió sin informarme, temiendo mi reacción. Mi hermana mostró poco interés en trabajar, prefiriendo depender de la generosidad de papá y de mi esposo. Sin embargo, su estilo de vida despreocupado fue de corta duración cuando papá enfermó y fue hospitalizado. Mientras yo me ocupaba de él entre mis descansos laborales, mi hermana no se molestó en visitar el hospital. En cambio, me llamaba exigiendo dinero. He estado recibiendo dinero de papá cada mes, así que debería seguir dándomelo. Después de todo, él está cubriendo la renta y las cuentas. Ella afirmó enojada. Esta revelación me sorprendió, y la reprendí por priorizar el dinero sobre nuestro padre enfermo. A pesar de mi frustración, le pregunté cuánto le daba papá cada mes. ¿Cuánto te da papá cada mes? Deberías buscar empleo y mantenerte por ti misma. Le advertí. Deja de ser exigente. Recibo 3,000 pesos mensuales, excluyendo renta y cuentas. Se quejó. Su actitud despreocupada me disgustó, y temía que nunca se sintiera obligada a trabajar seriamente si papá seguía complaciéndola. Inicialmente, no lo percibí como un problema significativo, asumiendo que papá se recuperaría. Sin embargo, su deterioro repentino me dejó atónita, luchando por mantener a nuestros familiares informados. La gravedad de su condición me conmovió profundamente. En medio de esta agitación, anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él apenas visitaba el hospital, citando compromisos laborales. Cuando venía, hacía preguntas inapropiadas como, tu papá debe tener ahorros considerables, ¿verdad? Y dado que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿la herencia se dividirá equitativamente? Su obsesión con el dinero me dejó sin palabras, y finalmente comprendí las advertencias de nuestros familiares sobre su fijación. Cuando mi hermana recibió la llamada, le informé del estado crítico de papá, pero su preocupación era únicamente por su estabilidad financiera. Asegúrate de seguir dándome mi asignación mensual. No puedo manejarme sin ella, concluyó abruptamente.
La ira se apoderó de mí por su respuesta, amplificada por el tenue sonido de una voz masculina al fondo, que me provocó una sensación de presagio. Un mes después, papá falleció sin que mi hermana ni mi esposo estuvieran presentes en sus últimos momentos. Habiendo experimentado previamente el funeral de mi mamá, entendía el impacto emocional de organizar esos arreglos. A pesar de esto, mi hermana y mi esposo no ofrecieron ayuda, y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Aunque mi esposo asistió brevemente, se fue temprano, alegando compromisos laborales. El pariente que nos presentó notó su ausencia y preguntó al respecto: ¿Dónde está tu esposo? No es ideal que el principal doliente esté ausente, comentó el pariente, forzada a mantener la compostura. Ofrecí una sonrisa forzada y respondí: está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse. El pariente suspiró en respuesta, reflejando mis propios sentimientos. Tras la conclusión del funeral, mientras intentaba relajarme, mi esposo sonrió y preguntó: entonces, ¿cuánto heredaste? Incluso si lo divides, recibirás una suma considerable, ¿verdad? Recordando las advertencias de nuestros familiares, me di cuenta de que mi esposo estaba únicamente obsesionado con la riqueza de mi padre, decepcionada por sus verdaderas intenciones. Evité darle una respuesta directa. No estoy segura aún. Mi hermana parece estar heredando todo, y puede que no reciba nada. Aún no hemos consultado al abogado y todavía estoy procesando todo ya que el funeral acaba de concluir, dije, tratando de minimizar la situación. La expresión de mi esposo se iluminó con entusiasmo mientras discutía sobre la herencia, lo que me enfureció, conteniendo el impulso de reír por la frustración. Respondí: no lo sé, parece que no recibiré nada, y sinceramente, tu entusiasmo al respecto es bastante exasperante, toma mis palabras en serio. Él estalló: ¿qué? ¿No vas a heredar nada? Ya no te quiero, vamos a divorciarnos de inmediato. Sintiendo igual desesperación, respondí: está bien, hagámoslo. Solo te casaste conmigo por el dinero de mi papá de todos modos. Voy a presentar la demanda de divorcio. Con eso, le empujé los papeles de divorcio. Aunque parecía sorprendido, procedió a firmarlo sin vacilar. Después de firmar, se fue, diciendo: te divorciaré, a ti que no recibes nada, y me casaré con tu hermana por su herencia de $1.000 millones. No presté atención a sus palabras y me dirigí directamente al ayuntamiento para presentar los papeles de divorcio. Finalmente liberada de mi horrible esposo, al día siguiente él se casó con mi hermana de inmediato. Unos días después, mi ex esposo me llamó, aún bajo la ilusión de la herencia, gritó: ¿cuándo nos casamos? Sus $1.000 millones, apúrate, he estado esperando tu llamada. No queriendo contactar después de su partida, mantuve una actitud compuesta y respondí: vamos a encontrarnos en mi casa este domingo para discutirlo. He hecho preparativos y he estado esperando por ti, entusiasmado por la perspectiva de ganar riqueza. Brian colgó. Sin embargo, no podía esperar para ver su reacción al enterarse de la verdad. El domingo, tanto Brian como mi hermana Mary llegaron a la casa de nuestros padres, sorprendidos al encontrar a un abogado presente. Brian intentó mantener la compostura, comentando: supongo que el asesoramiento legal es necesario cuando se trata de herencias sustanciales. Mientras el abogado comenzaba, Brian parecía desconcertado. Aunque hay un asunto de herencia, Julie también ha presentado una demanda por compensación en tu contra, declaró el abogado, presentando a Brian fotografías fechadas que mostraban sus visitas a la casa de Mary. Estas fotos servían como evidencia de infidelidad antes del divorcio, lo que resultó en una demanda por compensación. Brian escuchó y comenzó a discutir los asuntos de la herencia con Mary. Inmediatamente solicité al abogado que investigara la infidelidad de Brian, aunque probablemente asumió que mi atención estaba absorbida por el funeral de mi padre. Brian y Mary se reunían frecuentemente en la residencia de ella, armada con evidencia, incluidas fotografías. Cambié rápidamente la discusión de la herencia a la compensación, dejando a Mary y a Brian estupefactos. Brian rápidamente recuperó la compostura y declaró: comparado con la herencia, la compensación es insignificante, la pagaré de inmediato. Mientras el abogado le entregaba los documentos de la demanda por compensación, Brian los firmó sin dudar. Confirmando su firma, afirmé: me aseguraré de que cumplas con el pago de la compensación ya que lo has firmado. Sin embargo, disfruta de tu tiempo con Mary, quien no recibirá parte de la herencia. Al enterarse de que no heredaría nada,
Mary estalló. ¿Qué quieres decir con que no voy a heredar? Se supone que debía recibir 100 millones de pesos. La cara de Brian se sonrojó de enojo. No puede ser cierto que no haya herencia. No permitiré que te lo lleves todo. Calmadamente, el abogado explicó la situación a la pareja enfurecida. Mary, como hija de tu difunta madre de un matrimonio anterior, nunca fuiste adoptada legalmente por tu difunto padre. Por lo tanto, no existe una relación legal de padre e hija, y no puedes heredar su patrimonio. Dirigiéndome a Mary, que parecía desconcertada, aclaré, tenía solo 1 año cuando nuestros padres se casaron, así que probablemente no lo recuerdes. Pero yo sí, tenía 6 años en ese momento y estaba emocionada de tener una hermana. No sabía que terminarías robándome a mi esposo. Nuestros padres, enfrentando desafíos con nosotros los niños, buscaron mediación. Mamá me trataba como su propia hija, y papá cuidaba de Mary. Quizás la consentía porque no era su hija biológica y quería ser más cauteloso. Nuestros padres trajeron cada uno un hijo de sus matrimonios anteriores al nuevo matrimonio. Mamá, a quien algunos parientes sospechaban que se casó con papá por su riqueza, se negó a adoptar legalmente a Mary. Los parientes a menudo me sugerían pretendientes, sabiendo que yo era la única elegible para la herencia de papá. Si hubieran tenido un hijo juntos, podría haber complicado las cosas, pero no lo hicieron. Quizás eligieron no tener hijos para evitar disputas futuras sobre la herencia. Ahora es evidente que papá continuó apoyando financieramente a mi hermana incluso en la adultez porque no podía transmitirle legalmente su herencia, aunque no fue reconocida legalmente como hija de mamá debido a la falta de adopción. Nunca afectó nuestro vínculo familiar. Aparentemente, nuestros padres nunca le revelaron a mi hermana sus matrimonios, y ella se enteró de la verdad solo recientemente. El color en el rostro de mi exesposo pasó de rojo a pálido a medida que la realidad se hacía evidente. Después de firmar los documentos y ser instruido para pagar daños por sus falsas expectativas de heredar de mi hermana, me preguntó con tono derrotado, ¿era todo una mentira sobre mi hermana heredando 10.000 millones de pesos mientras yo no recibo nada? Luchando por suprimir mi diversión, respondí, ciertamente, fue una fabricación, fue mi manera de vengarme por tu infidelidad. Además, la herencia de papá no estaba cerca de los 10 millones de pesos. Incluso nuestro adinerado papá no tenía tanto que legar. Mi hermana, que había estado en silencio, exclamó de repente, he hecho innumerables planes basados en la herencia de papá. ¿Qué pasará ahora? ¿Te harás cargo de mí, hermana mayor? Reazuré a mi hermana ansiosa. Ahora tienes un esposo que te apoya. No, ya no necesitarás ese dinero. Deja que Brian se encargue de ti. Mi hermana miró a mi exesposo, que parecía pálido, y sacudió la cabeza. También he hecho compras esperando la herencia, así que tampoco puedo apoyarte. Además, tengo que compensar los daños, así que apenas estoy manejándome. Al concluir, mi exesposo se arrodilló frente a mí, rogando, Julie, lo siento mucho, todo fue mi culpa, ¿puedes perdonarme y volver conmigo? El abogado, observando la escena, se rió mientras se preparaba para irse. Su arrogancia previa había desaparecido, y su forma arrodillada parecía bastante ridícula. Tras nuestra reunión, mi exesposo y mi hermana se marcharon con expresiones de derrota, procediendo a divorciarse poco después. Mi exesposo, que se había vuelto a casar anticipando heredar los activos de mi hermana, perdió interés en ella al enterarse de que no recibiría la herencia. Incapaz de apoyar a mi hermana debido a los daños que me debía, acordamos que él haría pagos de su salario mensual ya que no tenía activos. El abogado propuso este arreglo para asegurar que yo recibiera la compensación sin perder nada. Privada del apoyo de papá, mi hermana enfrentó dificultades financieras, trabajando en un empleo de medio tiempo todos los días. Desafortunadamente, no pudo manejar sus deudas y eventualmente declaró bancarrota. Finalmente, tuvo que desalojar su apartamento, y su paradero sigue siendo desconocido, aunque el apoyo de nuestro padre provenía del amor. Tal vez consentía excesivamente a mi hermana, lo que obstaculizaba su capacidad para tomar el trabajo en serio. Más tarde, un pariente intentó arreglar otra propuesta de matrimonio para mí, pero rechacé. Me negué a conformarme con alguien que se pareciera a mi exesposo. Esta vez, estoy decidida a encontrar un compañero compatible en mis propios términos, continuando residiendo sola en nuestra casa de la infancia.